Continuamos en Argumentos. Seguimos conversando con los activistas LGBTI, Cody Campos y Richelle Briceño. Se me estaban aquí dispersando en el corte, pero bueno, ya regresamos. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia que vamos a estar leyendo, pero también vamos a tocar otro tema que ha generado polémica. Vamos a revisar de inmediato la web de Marca, donde hay un tema de la transexualidad en el deporte élite. Es otro de los temas que ha venido generando controversia debido pues a la capacidad física de la mujer trans. Fíjense cómo acá titulan la transexualidad en el deporte de élite. El debate de la próxima década, titulan ellos, pero bueno, es un debate que ya inició. Derechos y justicia, equidad deportiva, ha revivado la controversia sobre la transexualidad en el deporte y cuál es la frontera entre los derechos individuales de las personas que cambian de sexo y la justicia y la equidad deportiva. Dicen acá, es ilógico pensar que una deportista transexual no tiene ventaja en una competición femenina. María José Martínez Patiño, exatleta española, que colabora con el COI, dice que es un hecho incontestable la superioridad física del hombre respecto a la mujer y que por más que se sometan a terapias hormonales, no es lo mismo y pone en desventaja a la mujer. Y han venido aquí, bueno, una serie de, obviamente, polémicas, mensajes de grupos feministas, de grupos de mujeres, deportistas, pues calificando que es injusto, ¿no? El tema de la transexualidad en el deporte. Richelle, tu visión sobre este tema polémico. Sí, muy polémico. Fíjate, para abordar el tema de la transexualidad en el deporte, primero hay que estar informadas e informados. ¿Cuáles son las consecuencias de una terapia de reemplazo hormonal en una persona trans? Y lo voy a hablar desde mi experiencia incluso. Y el porcentaje, cuéntanos. ¿No? Fíjate, cuando una persona trans se somete a la terapia de reemplazo hormonal, específicamente al bloqueo de la producción de testosterona, allí pierdes masa muscular, densidad ósea y fuerza. Es decir, que después de los 3 años, aproximadamente, ya la persona trans incluso está en desventaja con muchas mujeres cis en cuanto a fuerza física, densidad ósea y masa muscular. Ahora, cuando hablamos de injusticia o no, fíjate, incluso dentro de las mismas mujeres cis hay ventajas y desventajas. Incluso dentro de los mismos hombres cis hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, el caso de Michael Phelps. Era un hombre que tenía ventajas físicas sobre el resto de sus competidores, pero nadie dijo nada, nadie dijo era injusto por su tamaño del dorso, de la espalda, del largo de sus piernas, que lo colocaba en ventaja respecto a sus demás compañeros. Entonces, desde el Comité Olímpico Internacional ahorita hay un giro, hay todo un tema, todo un debate. Pero específicamente en el tema de la natación. Sí. No para todos los deportes. Estamos hablando en este caso del tema de la natación. De la natación. Donde se está exigiendo también lo estaban evaluando. Que la persona trans inicie su terapia de reemplazo hormonal antes de iniciar su proceso de desarrollo, digamos, natural, biológico natural, que es aproximadamente 12, 13, 14 años, dependiendo de cada individuo. Ahora, ¿qué pasa con esta decisión? ¿Lo que se quiere es que las personas trans ya no estén dentro del deporte? Esa es una de las primeras preguntas. Y fíjate que por acá nos escribían, ¿por qué no compiten trans solamente y no con mujeres, por ejemplo? ¿Cuántas personas trans de élite hay en el mundo? No daría ni para una competencia, es la verdad. Aquí en Venezuela, por ejemplo, ¿qué deportista trans tienes que pueda ir a un evento internacional de élite? Ninguno. Entonces, ya por allí esa propuesta es inviable. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que si el Comité Olímpico Internacional ha determinado que las personas trans pueden participar en determinados deportes a partir de la terapia de reemplazo hormonal después de 1, 3, 5 años, hay que respetarlo, porque se supone que no es una decisión. Son estudios, que hay aquí un equipo interdisciplinario. Exactamente, allí hay todo un estudio. Ahora, fíjate, para la audiencia que nos está escuchando, ¿por qué no se dice lo mismo de la participación de hombres trans en el deporte? Ni los mencionan. Allí sí no es injusto, porque cuando hablamos de hombres trans estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Cis, es decir, hembras. Y también se han presentado casos. Y se han presentado casos, por supuesto, están en el boxeo, en el fútbol, pero nadie dice nada, allí no es injusto. Entonces, allí hay de otra manera es lo que tú hablabas del doble rasero. Hay un doble tema allí de que pedimos justicia únicamente para las mujeres trans, pero no lo pides para los hombres trans. Hay que cuestionarse. Claro.
Son parte de las preguntas y de las interrogantes y las polémicas que se vienen generando y como dice aquí, marca el debate que viene para la próxima década. El COI sigue estudiando estos temas y así como este, hay otros que siguen generando polémica y siguen generando el debate. Les decía a ustedes que queda pendiente en la agenda el tema del matrimonio igualitario, Cody, tú que también pues has venido llevando por tiempo este tema, ¿cómo va Venezuela en este sentido? Fíjate, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Hay dos tipos de discriminación, la discriminación por acción y la discriminación por omisión. Por omisión. En este momento nosotros estamos en una discriminación por omisión total, prácticamente. Venezuela, lamentándolo mucho, seguimos estando en deuda con el tema de matrimonio civil igualitario, que no es más que el reconocimiento a nuestras formas de proteger a nuestras familias. La gente cuando habla de matrimonio, bueno, cree que es nada más el vestido de novia, el trajecito, el buque y la cosa, y resulta que con esto conlleva un montón de derechos como derechos de migración, derechos hereditarios, nuestros hijos, nuestras hijas, la protección a la persona que amas. Porque esa es otra cosa también, que cuando hablan de la diversidad sexual, se enfocan nada más en el tema sexual, y no es así. Nosotros hablamos también del tema del amor. Nosotros sentimos amor. Estamos enamorados, vivimos con alguien porque la amamos, más allá del tema sexual. Matrimonio civil igualitario. El artículo 565 del Código de Justicia Militar, que es una norma que penaliza, que criminaliza, que tipifica la homosexualidad en este país. Gracias a ese artículo que está allí, lamentándolo mucho, Venezuela es acusada por un país violador de los derechos humanos de la comunidad LGBTI y, por ejemplo, no podemos obtener recursos de entes internacionales para, por ejemplo, medicina de VIH-Sida, personas que viven con VIH-Sida. Entonces, el artículo 565, matrimonio civil igualitario, el cambio de nombre a las compañeras y compañeros trans, protocolo para personas intersexuales que nacen en Venezuela. Hoy, si nace un niño o una niña intersexual, es mutilado. Por favor, explica para nuestra audiencia intersexual. Bueno, las intersexuales son aquellas personas que nacen con un sexo biológico, podríamos llamarlo ambiguo, pero hay muchas formas de ser intersexuales, cromosómicamente, hay varias, pero la que es más común para el tema de la mutilación es cuando un niño o una niña, una persona nace con ambigüedad genital. Entonces el médico obliga a la madre, a los padres, bueno, mira, tienes que decir que quieres niña o niño, pero esto también es porque necesita tener una partida de nacimiento, porque el Estado te obliga a tener una identificación. Correcto. Entonces el doctor dice, bueno, yo tengo que sacar algo aquí. Entonces le dices a la mamá no está totalmente sin, al mamá y el papá están totalmente sin la tratando de entender, tratando de entender, pues, ¿será que mi hijo nació mal, está enfermo? Entonces, mutilas al niño para darle una partida de nacimiento, para darle una identidad que al fin y al cabo no sabemos si esa identidad va a corresponder con la persona que está allí. Entonces, en estos momentos Venezuela todavía tiene que crear un protocolo para las personas intersexuales. Debemos irnos a la pausa ya porque el tiempo aquí vuela. Cuando estamos dos invitados en estudio, bueno, vuela más rápido. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos ya, bloque final de argumentos, estamos leyendo sus preguntas, sus comentarios, lo vamos a hacer al regreso de la pausa. Ya volvemos.